compartir una vez más el Evangelio de este domingo para que la semana de nuestras vidas esté iluminada por la palabra de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio y luego compartimos la reflexión. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Bueno, amigos, acabamos de escuchar el Evangelio de Juan. Y ustedes dijeron, pero no venía explicando, padre, que estábamos escuchando el Evangelio de Marcos. Sí. Sucede que para los 34 domingos del tiempo durante el año, el Evangelio de Marcos no alcanza porque es el más corto que tenemos en longitud. Entonces, por más que vamos leyendo escenas tras escenas, no llega a completar estos 34 domingos, porque además hay que quitarle toda la pasión y la resurrección que son propias del tiempo pascual. Por eso la Iglesia ha optado, en la reforma litúrgica postconciliar, de agregarle al Evangelio de Marcos lo que se conoce como la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida del Evangelio de Juan. Por eso vamos a tener ahora varios domingos en que vamos a leer el Evangelio de Juan. En este momento nos tocaría leer en el Evangelio de Marcos la multiplicación de los panes, porque el Señor venía enviando a los apóstoles, ¿se acuerdan? Recibiéndolos para descansar. Cuando viene la multitud y está como oveja sin pastor, esto fue el final del Evangelio de la semana pasada, el Señor se pone a enseñarles largo rato y después los alimenta con la multiplicación de los panes. Pero en vez de proclamar la multiplicación de los panes de Marcos, proclamamos la multiplicación de los panes de Juan, que es lo que acabamos de escuchar, y comenzaremos a leer a partir del domingo que viene, prácticamente en el mes de agosto, el discurso del pan de vida. ¿Qué nos queda de este particular relato de la multiplicación de los panes del Evangelio de Juan? Nos queda un estilo, porque la multiplicación de los panes se relata en los 4 evangelios, y en 2 de ellos se relata 2 veces. Así que tenemos 6 relatos de la multiplicación de los panes, lo cual demuestra la fuerza que tiene este Evangelio. Este acontecimiento del Señor realmente ha marcado fuertemente la vida de las comunidades. Y es esto de que demos lo poco que tenemos, que el Señor es capaz de enriquecerlo, de brindarlo y que a nadie le falte. Porque esto es lo que pasa en este Evangelio. En este caso se pone un niño para que ponga lo suyo, lo que tiene. Y de esa manera, a partir de esta manera podemos crecer en este camino, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podemos realizar y ver, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Este Evangelio invita a que
podamos poner lo nuestro en las manos del Señor para el servicio de los demás. Este Evangelio nos invita a que nadie puede decir yo tengo muy pocas cosas y no las puedo poner. No. Todos tenemos para dar, todos tenemos para brindar, todos tenemos algo para compartir. Y esto es la riqueza de este Evangelio. La riqueza de la multiplicación de los panes nos invita a que no nos guardemos los 5 panes y los 2 peces como lo no hizo este niño. ¿Y por qué Juan habrá puesto un niño? Los niños son generosos, los niños comparten. Usted ve a un niño y dice, ¿querés? ¿Te doy? En general, eso es muy lindo del niño. Los grandes a veces empezamos a guardar. Y siempre pensamos que nos puede pasar algo, porque si guardamos esto y guardamos aquello, el Señor nos invita a compartir. El Señor nos invita a compartir. Y nos dice que el compartir hace crecer y hace que a nadie le falte. Lo interesante de este compartir es que el Señor utiliza los gestos eucarísticos, que toma el pan, lo parte y lo brinda. En el fondo, también la Eucaristía es una manera de compartir la vida y compartirla con los demás. Pidamos al Señor que sepamos dar de lo nuestro con generosidad y con alegría. Pidamos al Señor que este Evangelio nos ilumine para no guardarnos las cosas dentro de nosotros. Pidamos al Señor que nos ayude a ser generosos con los demás. Pidamos al Señor que nos quite de nuestros corazones ese egoísmo que cierra y ese pensar que las cosas que tenemos las tenemos que tener solo para nosotros. Pidamos al Señor que este Evangelio nos invite a brindar y a brindarnos hacia los demás, para que podamos crecer. Pidamos al Señor que multiplique los dones de cada uno, para que a nadie le falte. Cuando vivimos este Evangelio, se recogen para todos lo que se necesita. Esta es la fuerza que tiene el Evangelio para todos nosotros. Buena semana. Que el Señor nos conceda multiplicar aquello que tenemos.